Pues llega ese instante, la noche del martes, que tenemos nuestro debate de actualidad. Y esta noche la pregunta es, ¿tienen nuestros políticos credibilidad? Vamos a conversar y vamos a intentar, bueno, pues a ver qué opinan nuestros contertulios, como es el caso de Fidel Lambás, político local. Señor Lambás, Fidel, buenas noches. Hola, buenas noches. Nos acompaña también en esta ocasión Luis Carlos Salcedo, que también es político local. Luis Carlos, buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. Y nos acompaña Luis Manuel Pascual, que también es político local de Medina del Campo. Luis Manuel, buenas noches. Buenas noches. No sé si algún día darán el salto provincial o regional, pero de momento están aquí en Medinada. Fidel Lambás, sí. La primera toma de contacto con el debate, ¿han perdido los políticos la credibilidad o no, después de lo que estamos escuchando estas últimas horas? Lo que pasa es que yo soy de la opinión de que el cuarto poder no se dedica a ciertas cosas que no son de su incumbencia. Es bueno tener claridad, pero hombre, a mí me parece que todo esto que ha saltado últimamente de los máster y todo, hay un antes y un después, y bueno, la mayoría de las universidades, como todo el mundo sabe, pues no tienen financiación, tienen una financiación muy pobre y han tenido que buscar pues unas academias especiales que pudieran sufragar todos esos gastos. La primera pregunta que haces, a mí me parece que toda la vida ha habido mediocres y ha habido gente muy preparada. En la política no lo hacen los títulos ni los máster, lo hace la gente que tiene experiencia, que tiene sentido común. Me decía un amigo ahora, dice, oye Fidel, dice, he leído un libro estupendo que te recomiendo, y se titula Del 0 al 1. Y del 0 a 1 significa una cosa muy sencilla, que es justamente lo difícil. El 0 a 1 está la idea. Del 1 al 100, todo el mundo la desarrolla, sea un mediocre, sea un político mejor, sea un político peor. Lo importante es la idea, el 0 al 1. Lo demás se desarrolla, hasta el 100 se desarrolla. Pues eso es lo que pasa en política. Estamos en un estanque en donde han sobresalido más los mediocres. ¿Por qué ha pasado esto? Pues ha pasado porque el Partido Popular y el Partido Socialista se han dormido en los laureles, se enturnaban en el poder y entonces no era necesario hacer más que lo que hacían. Y de pronto, pues ante una crisis tan profunda como la que ha habido en un país como es España, han nacido los populismos. Pero no es aquí, es que ha pasado en todos los sitios. Y esos populismos han sido los que han convertido la política en mediocridad. Tienen muchos títulos, muchos, pero yo te puedo decir aquí, ahora mismo, que yo tengo más que ellos. ¿Sabes cuál es el que tengo? El que me ha dado la experiencia y el que me ha dado Dios, que es el tiempo que está en la política. Ese es el mejor máster y no se necesita ni la Universidad Juan Carlos I, ni la de Cánovas del Castillo, ni ninguna. Esa es la mejor universidad que hay en el mundo, la experiencia, el conocimiento, la gestión, la fuerza, la voluntad, el amor, todas esas cosas que son elementos cualitativos que ayudan al político, es lo único necesario. Luis Carlos Salcedo, ¿están los políticos perdiendo la credibilidad o no? Después de lo que está pasando. Bueno, yo creo que para empezar tenemos que analizar que en España tenemos una democracia muy joven, ¿no? Y apuntaba una cosa, Fidel, que creo que tiene toda la razón. Se produce en el año 2007-2008 una crisis económica muy profunda en la que hay una pérdida de trabajo, de bienestar. Porque al final, cuando no tenemos trabajo, no tenemos los 10 euros para poder gastar y es duro y las familias lo pasan mal porque tienen que pagar las facturas de la luz, del agua, su hipoteca. A raíz de esa crisis económica tan galopante que fue a nivel europeo, a nivel mundial, no vamos a entrar a analizar si se podría haber atajado de una manera o de otra. Lo que es cierto es que se produce esa crisis, unido a los casos de corrupción de los partidos políticos, se produce una desafección por parte del ciudadano hacia sus políticos. Porque muchas veces el ser humano, no sé si justa o injustamente, lo que es cierto es que en vez de mirarse el ombligo y ver qué cosas se han hecho mal, siempre nos es más fácil y más sencillo mirar a otro lado y decir que la culpa es del de más arriba. Seguramente que los políticos tienen mucha culpa de la crisis económica que se produjo en nuestro país, que estamos hablando de nuestro país. Estoy convencido que con otro tipo de políticas podríamos haber atajado esa crisis económica de otra manera, pero también es cierto que hay muchas familias que se endeudaban mucho más de lo que podían. Bueno, toda esa crisis y todo ese tutu revolution hizo que el ciudadano
viera con cierto recelo a los políticos y a sus políticas. Tampoco ha ayudado nada la corrupción de los partidos que siempre han estado en gobiernos, porque yo siempre digo que los corruptos son las personas, no los partidos políticos. Y sí que es cierto que cuando tú estás mucho tiempo en el poder, siempre se te cuela algún sinvergüenza. Lo que tenemos que ser capaces las sociedades y las democracias modernas es de, cuando detectemos a ese sinvergüenza, apartarle totalmente del servicio público. Porque la política, no nos olvidemos, y siempre he intentado transmitirlo así, es el mecanismo o la correa de transmisión para intentar mejorar la vida de los ciudadanos, de una manera o de otra. Unos tendrán un camino y otros otros, pero siempre con el mismo objetivo, que es mejorar la vida de los ciudadanos. Y luego, ya para terminar, creo que también esa desafección ha sido alimentada y provocada también por los nuevos partidos políticos, que ellos han querido hacer su nicho de votantes, y lo han hecho muchas veces con mucho populismo y haciendo un flaco favor a lo que es nuestro sistema democrático. Luis Manuel Pascual, la credibilidad de los políticos, ¿está en entredicho ahora mismo? Bueno, pues este debate ya era lo que nos faltaba, ¿no? Era echar más leña al fuego contra el prestigio de la política, que para nada hacía falta. Con la irrupción de los nuevos partidos políticos parecía que iba a haber una nueva política mucho más transparente, mucho más de debate, que solo iba a servir para los ciudadanos para que vivieran mejor, y estamos viendo todo lo contrario, que grupos de políticos como los de Ciudadanos están llevando a cabo una política de manipulación de los medios de comunicación que hacía años que no se veía con las diferentes extremas, y de nada va a servir para la mejora de la sociedad y de los problemas que realmente preocupan a los ciudadanos. Por ejemplo, a mí me gustaría que se hablara de la otra reforma laboral que se hizo, que habría que volverla a poner en el candelero y no permitir, como por ejemplo se puede levantar de la cama una persona para ir a trabajar 2 horas y después que se vuelva. Situaciones como esta, la temporalidad y la situación de la sanidad en España, de la educación y diferentes ámbitos, son los que tienen que estar en los medios de comunicación, no el de si una persona tiene un máster o deja de tener. Desde luego que hay que combatir esta serie de irregularidades. Aquellas personas que hagan trampas deberían ser perseguidas y ajusticiadas, pero no debería ser el foco informativo que es otro, como el que estamos viendo ahora. Y a diferencia de lo que decía Fidel, a mí sí me parece bien que un político tenga una formación. Por supuesto que la experiencia y las ganas de trabajar son elementos importantes, pero yo, por ejemplo, en nuestro presidente, en Pedro Sánchez, veo una diferencia clara con lo que era el anterior presidente de gobierno, Mariano Rajoy, una persona que sabe hablar, que en asuntos de temas exteriores para nada hace el ridículo, que sabe, no le hace falta interlocutores para relacionarse con otros líderes políticos, y eso nos va a ayudar bastante, tanto a nivel nacional como a nivel local. No quiero ser ahora tecnócrata, pero yo creo que aquel político que maneje un área por lo menos debe de conocer un pequeño ámbito técnico que le ayude a tomar decisiones, porque aunque tenga luego un equipo de técnicos que le ayuden y le asesoren, pero creo que necesita unos mínimos de conocimiento para tomar una decisión final. Pero ambas, ya entramos en el debate. Has puesto sobre el tapete una cosa grave. Has puesto una cosa grave y tengo que rebatírtela, querido compañero, y es que no sé si recordarás tú el Pacto de Tinel. El Pacto de Tinel, que fue en Cataluña, justamente fue la vergüenza más grande que ha existido en una comunidad, ¿no? Y da la casualidad de que todavía ha sido superada. Cuando antes se rasgaba las vestiduras cualquier partido para gobernar, como era el PSOE, como era el Partido Popular, resulta que lo del Pacto de Tinel, comparado con el pacto de tu querido presidente, o de nuestro querido presidente, pues es un juego de niños. Si a eso lo llama responsabilidad, a mí me parece que hace muy poco tiempo todos los socialistas se hubieran roto las vestiduras. Ese es el pacto más antidemocrático que ha existido, yo creo, que desde los griegos. Y te voy a decir por qué. Porque es muy difícil gobernar, sobre todo en un país con 84, ¿no? Sois diputados, creo que 84, con políticas identitarias. ¿Qué es lo que significa? Que tienes que estar pendiente de lo que los demás te exigen, pero además
con otra política que es la peor que se puede producir dentro del Estado, que es la política de memorialistas. Si no tienes memoria de lo que yo te he dado para que tú gobiernes, automáticamente te lo quito. Y da la casualidad de que quien le va a quitar el poder son los batasunos, que fíjate lo que hicieron aquí los independistas de Cataluña y tal. Mira, dar ejemplos como el que has dado tú, desde luego, es una auténtica aberración. Y permíteme que te diga que he sentido un poco de vergüenza. Que te hayas metido con Ciudadanos también me parece fuera de lugar. No te has metido con el Partido Popular porque imagino que está aquí Salcedo, si no también te metes. No. En la política, como en todas las cosas, lo que hay que tener es equilibrio. Equilibrio en la forma, equilibrio también en la expresión y equilibrio también en poder gobernar. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo para ver si me le puedes rebatir. Fíjate lo que pasó antes de ayer. Una ministra toma la decisión socialmente, porque vosotros sois muy dados a los temas sociales, de que las bombas que se van a dar a un país no se van a fabricar. Y de pronto sale un ministro de fácil verbo, de colocación adecuada en su lenguaje, y dice, es que esta mujer no entiende. Las bombas se van a hacer, pero, lo has oído en los medios de comunicación, estas bombas no matan. Solamente matan a los que queremos. No sé si lo habrás oído. Estoy diciéndote algo que es fundamental. Un gobierno tiene que tener ideas, un gobierno tiene que tener ganas para hacer las cosas. Y no lo único, buscar el asiento. Cuando eso se hace, y lo ha hecho el Partido Socialista, es mal. Ahora bien, estamos hasta en un estanque de políticos mediocres. Yo tenía ilusión porque vi que efectivamente la titulitis que tenían los nuevos ministros iban a conducir a este país por lo menos a un equilibrio. Pero claro, seguramente si hubiera sido por el poder que le ha dado las urnas a un partido que en vez de hacer lo que ha hecho, lo único que ha sido es un asalto a la Moncloa, pues seguramente este hubiera sido un buen gobierno, hubiera sido un buen gobierno. Pero claro, cuando un gobierno está hipotecado, y yo de eso entiendo mucho, porque de hipotecas, imagínate, 30 años trabajando en un banco, fíjate si no sé yo de hipotecas. Pero es que Sánchez no es que tenga una hipoteca, es que tiene más de 60, porque son 60 los partidos que le han votado y los partidos que le han consentido ser. Y voy a terminar con un ataque a el sentido común. Te voy a decir por qué ha sido presidente Sánchez. Sánchez ha sido presidente porque conocía la soberbia del señor Rajoy. Y como conocía la soberbia del señor Rajoy, lo único que ha querido, después de los avatares que ha tenido en su propio partido, aunque después efectivamente ha salido reforzado con las bases, el único interés que tenía es ser presidente porque sabía que con la votación del pueblo español no iba a ser. Lo ha conseguido de una forma. ¿Cómo? Es inteligente. Sabía que Rajoy era lo suficientemente soberbio para decir: me voy. Lo siento decir esto. Él lo sabía. Él sabía que Rajoy iba a decir: no me voy. Yo soy el presidente y ya. Y esa fue la equivocación del señor Rajoy. La equivocación del señor Rajoy fue decir: me voy. ¿Por qué? Porque yo no soy corrupto. No, pero en cambio soy el presidente de un partido donde ha habido personas, como muy bien ha dicho Luis Carlos, que han sido corruptos, y esa responsabilidad la tengo. Si aquel día dice: yo dimito y dejo a Soraya, Juanita, Pepita, Pedro Sánchez no era el presidente de este gobierno. Seguramente. Luis Carlos. Bueno, aquí se han hablado de muchas cosas, desde luego que no es de la pregunta que nos planteaba el moderador al principio. Yo solamente atacando al PP y a Ciudadanos y a María Santísima. He enumerado ejemplos, Fidel, solamente. Voy a intentar simplemente responder a mi amigo Luisma, porque ha hecho un paralelismo entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez con respecto a la preparación. Bueno, Mariano Rajoy es el registrador de la propiedad, el número 1 de su promoción, y el registrador de la propiedad más joven de la historia de España.
Tanto es así que ha vuelto a su puesto de trabajo. ¿Ejerció de registrador? Sí, en sus primeros años ejerció no lo sé. de registrador. No obstante, creo que sin lugar a dudas la preparación de Mariano Rajoy deja por los suelos a la preparación de Pedro Sánchez. Pero bueno, no es el caso, solamente por experiencia, por sapiencia, creo que Mariano Rajoy era un excelente parlamentario, lo ha demostrado en innumerables ocasiones, y Pedro Sánchez todavía tiene mucho que aprender. Apuntaba a Fidel, irresponsabilidad por parte del Partido Socialista, sin duda, sin duda. Y además voy a hacer un paralelismo, de igual modo que la irresponsabilidad del Partido Socialista en Medina del Campo en el año 2011 de lanzarse a gobernar con 8 concejales, porque no tenía amarrado el apoyo de Izquierda Unida. Y quiero hacer ese paralelismo porque es importante. Es importante que nos demos cuenta, si bien es cierto, y hago un paréntesis, si bien es cierto que estamos en una democracia parlamentaria y en una democracia a nivel local plenaria, digámoslo así, y es la suma de escaños o de concejales, si hablamos de local, pues claro, la ley de ON está ya obsoleta. A lo que me refiero, el Partido Socialista en estos últimos tiempos, obteniendo los peores resultados de su historia, tanto a nivel nacional como a nivel local, hay que recordar que Óscar Puente está gobernando en Valladolid con los peores resultados de la historia del Partido Socialista en Valladolid, capital. O sea, es que es un hecho significativo. Soraya Rodríguez, que fue la anterior que se presentó, obtuvo alrededor de entre 50.000 y 70.000 votos más que Óscar Puente. Se dice pronto. Y el Partido Socialista se está acostumbrando a gobernar sin ganar elecciones. Y yo creo que al final el ciudadano lo que quiere es la representatividad parlamentaria acorde a los votos que hay. ¿Que hay que reformar la ley electoral? Pues no lo sé, a lo mejor sí, a lo mejor no lo sé. Con toda seguridad. Lo que es cierto es que creo que por parte del Partido Socialista es una responsabilidad gobernar con 84 diputados, porque ¿cómo vamos a sacar adelante los próximos presupuestos? Por ejemplo, accediendo a los caprichos de los comunistas, de los independentistas, es muy complicado. Es muy complicado. La hipoteca se paga o te quedas sin ello. Y al final esos juegos de querer gobernar y de querer estar a toda costa en el poder, quien lo paga son los ciudadanos. Son los ciudadanos, porque las políticas que se deben de hacer, en un sentido u en otro, tienen que tener ligereza. En muchas ocasiones nos quejamos de la lentitud de las administraciones. Bueno, pues ¿qué lentitud no va a tener con 84 diputados en todas las cuestiones que quieran sacar adelante los socialistas? También hay que decir, la política es el arte de poner de acuerdo a dispares. Bueno, veremos a ver qué sucede en los próximos... Pero bueno, hemos visto los 100 días o 100 y pico días de gobierno de Pedro Sánchez, cómo lo vamos a hacer. El otro día escuchábamos en una entrevista en un canal de televisión nacional que él es el presidente y rendirá cuentas a la Cámara cuando él quiera. Bueno, creo que la respuesta no fue la más adecuada, pero en fin, espero que Pedro Sánchez, por el bien de todos los españoles, deje de ser soberbio, no así como Mariano Rajoy. Mariano Rajoy hizo un ejercicio de humildad, dijo muy bien. El único ejercicio de humildad que hizo fue ir a un restaurante a comer. Porque no me tengo que ir. Lo siento, Luis Carlos, no se puede defender lo indefendible. Rajoy cometió un error grave y es simple y llanamente no dimitir, punto, y se acabó. No estoy de acuerdo, Fidel. Bueno, luego tenéis su tiempo. Tiene usted su tiempo. Como era de esperar, ya me encontraba una mesa que cae un poco cojeada más a la derecha que a otra pata. Y bueno, estoy aquí para defender la irresponsabilidad, dicen ellos. Yo creo que es todo lo contrario, que es una responsabilidad del Partido Socialista el dar un paso hacia adelante, el negociar y el saber liderar al resto de partidos políticos que han votado a los ciudadanos, que parece que son votos en blanco, que han quedado de para nada y entran dentro de las reglas del juego, dentro de la Constitución, este tipo de pactos. Por lo tanto, el Partido Socialista, cuando estaba en la oposición, se encontró que estábamos en un país con una precariedad laboral acuciante, una situación en la educación que espero que se afronte en breve con el nuevo gobierno de Pedro Sánchez. La situación en Cataluña cada vez más, con una división social alarmante, que ahora al parecer sí que se está calmando, se está dosificando y se está entrando a negociaciones, que es lo primero que tienen que hacer los políticos, entrar a negociar, y estamos obligados. ¿Qué mejor momento para
porque me hace gracia, por un lado se acusa a Pedro Sánchez de totalitario cuando tiene que apoyarse en el resto de partidos políticos para tomar decisiones. Está haciendo un ejercicio de liderazgo, en mi opinión, y de responsabilidad bastante importante, y que desde el Partido Popular o desde otros partidos achaquen al Partido Socialista el negociar con partidos minoritarios, cuando lo han hecho todos los partidos. El Partido Popular en su día con Convergencia y Unió, con PNV, se ha hecho de la misma forma, y creo que en su momento sí fue lícito, porque ahora no lo va a ser, ¿no? El Partido Socialista no es que nos estemos acostumbrando ahora a gobernar con otros partidos. En innumerables ocasiones yo creo que hemos sido uno de los que más hemos gobernado con el apoyo de Izquierda Unida, con un sector de la población que tiene una idea progresista y tiene las ideas bien definidas, y bueno, los peores resultados de la historia. Ahora, con la irrupción, como decía antes, de los nuevos partidos políticos, el Partido Popular también va a ver en sus carnes los peores resultados de su historia. Es una nueva situación actual, es a lo que nos tenemos que acostumbrar, que ya no va a haber mayorías absolutas, por lo menos en un tiempo, y a eso nos tenemos que adecuar, a los que más votos tengan, a ser líderes, buscar cauces comunes y mirar por el bien de la población, que para eso nos pagan y para eso estamos aquí. Es curioso, permíteme que me ría muy educadamente. Es una curioso, risa educada, ¿no? Sí, una risa educada. Es curioso que tú digas, me he encontrado con dos personas que más o menos están en el balcón de la derecha y yo solo. Entonces, ¿qué pensaría yo cuando os escucho a vosotros? Que yo soy solo y vosotros sois justamente 12. Tú ves cómo hay ciertas comparaciones que son odiosas. Solo no. Solo, yo soy solo. Yo soy solo. Tienes a compañeros de la oposición también para ejercerlo. Yo soy solo. Lo que pasa es que puedo montar cualquier tipo de animal, porque me enseñó mi padre. Y entonces, a todos esos que os llamáis titulitis, la verdad es que luego pues tenéis muy pocos recursos. ¿Sabes por qué? Porque los recursos políticos se heredan. Tú has heredado uno, por ejemplo, y tienes ciertos recursos, porque lo has mamado en tu casa, lo oías a tu padre que era político y has mamado alguno. Pero hay otros que simplemente están en política porque en su vida laboral son fracasados. Hay muchos de esos, no me refiero al Partido Socialista, sí, me refiero a los que están allí. Pero me hacía gracia. General. Bueno, hay una cosa que no sé si es verdad, que Bildu es un partido que es constitucionalista. Alguien me lo tiene que decir, porque es que yo solamente recuerdo a ese tío que asesinaba a las personas y resulta que ahora es socio de Pedro Sánchez. Pero yo, no sé, que es que no lo sé. Digo, es que no sé qué has querido vamos decir, a ver, hay ciertos partidos a los que no se les puede dar ni pan ni agua. Ni pan ni agua. Y Pedro Sánchez les da no solamente pan, les da agua y algo de membrillo en el pan. Por lo tanto, cuidado con lo que decimos. El problema de Cataluña... Es una acusación un poco fuerte, mezclar asesinatos con el apoyo del Partido Socialista. No sé, estáis gobernando con ellos. No me digas el por qué. ¿Y quién son los asesinos? Pregúntaselo. Ahí hay nombres que han estado durante 20 y tantos años en la cárcel porque han matado a 20 personas. Nombres y apellidos les conoces igual que yo. No eres una persona indocumentada, eres una persona que conoces. No se puede criticar cuando en el pasado hemos hecho lo mismo. Pero yo no sé, yo no he tenido nunca pactos para gobernar. Como no he tenido nunca pactos, porque siempre que he estado en el ayuntamiento he gobernado por mayoría, a excepción de una vez, pues no, he hecho pactos con UCD, he hecho pactos con un partido independiente que efectivamente su fuente natural era del PSOE. Hasta ahí sí. Y luego, desde luego... ¿Ha habido pactos entonces? Sí, pero a excepción de una vez ya no son todas. Vamos a ver, yo te quiero decir que pactos constitucionales son normales. ¿Se está pactando fuera de la Constitución? Pactos que son partos no son normales. Y lo que vosotros habéis hecho ha sido partos, no pactos. Es un parto, lo que habéis hecho con ciertos grupos políticos de esos independientes. Hablas y dices, y yo no quiero hacer esto porque he venido pensando que íbamos a hablar de los problemas que tenían los políticos. La siguiente intervención de Salcedo ya va a ser directa al grano. Sí, y me dices... Hombre, hemos serenado
A Cataluña, madre mía de mi vida, pero ¿cómo es? No digas ese disparate. Cataluña está en el momento justamente donde más se está exigiendo. Ten en cuenta que la próxima ley que quiere aprobar el señor Pedro Sánchez es justamente lo del aforamiento, ¿o no recuerdas? Yo recuerdo a Mariano Rajoy de la oposición Espera, diciendo que se estaba partiendo España. A mí que me cuentas de Mariano Rajoy, yo te estoy hablando de Pedro Sánchez. Y yo te estoy posteriormente diciendo, la peor situación con Cataluña, la mayor tensión, ha sido con el Partido Popular. pues a lo mejor, y también de la mayor riqueza también ha sido con el Partido Popular, y no lo dices. De mayor... Porque íbamos a ser intervenidos justamente cuando estaba tu presidente de León, ese señor que era de León, que tenía que haber estado en otro sitio, y íbamos a ser intervenidos justo como Grecia y como algo, y gracias a un partido que se llama el Partido Popular no fue intervenido. O sea que todo tiene una parte positiva y una parte negativa, pero vamos a ver la parte positiva. La parte positiva de un gobierno, te lo vuelvo a repetir, Lisma, y créemelo porque tengo suficientes pozos para decírtelo, está en el raciocinio, no en el odio. El odio es malo. El Partido Socialista no tiene más que odio. Todavía no ha aprendido la primera lección que hay en España. ¿Y sabes cuál es? El perdón. No lo ha aprendido. No lo ha aprendido. No ha aprendido. Quiere ganar una guerra que no ganó. Y todavía está obsesionada con gente como tú, o como yo, que tengo muchos años y es que no tengo ni puñetera idea, y perdón por la expresión, de qué es lo que pasó entonces o tal. Y su único afán es despertar justamente el odio. Eso es una mala praxis. Eso es una mala praxis en un político. Un político lo que tiene que decir cuál es mi problema. Cataluña, porque está en un problema de independencia y además hay más de un 50 y tantos por ciento, creo que un 56%, que no quiere separarse de España. Ese es mi problema y le tengo que atajar. ¿Cuál es otro problema? El paro está creciendo y es un problema que tengo que atajar. Eso es gestión, eso es interés y eso es política. O sea, la política no lo hacen aquellos que tienen el máster, que luego entramos en los máster. Porque yo he visto, yo he visto muchos másters, yo he visto mucha gente con muchos títulos y que lo único que pueden llevar es una albarda. Y te lo digo porque conozco a muchos. Llevarían una albarda mucho mejor que un título político, te lo aseguro. Y lo que hay que hacer, o desde mi punto de vista, lo que hay que hacer es eso. Empezar de ese 0 al 1, que es el más importante, a crear ideas, a buscar consensos con los grupos políticos, como pasa en Medina. Pues vamos a ver qué dice el grupo del señor Lambás, vamos a ver qué dice el Partido Popular y después el señor Lambás, vamos a ver si tienen alguna alternativa, si no la tienen, y si no la tienen vamos a exponerles nosotros el programa. Eso es política. Lo demás son cantos al sol, y en eso de verdad sois unos especialistas de primera. De primera. Pero claro, los cantos al sol al final se descubren. Y claro, luego uno quiere ir a todo meter, toda prisa, y resulta que, claro, le pilla el carrito a los lados. Luis Carlos Salcedo, estamos hablando de la credibilidad de los políticos. Pablo Casado, en entredicho el máster. Cristina Cifuentes dimitió. Partido Socialista ha dimitido a la ministra hace 4 días. Se habla del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, que a lo mejor también había algo oscuro con el tema del doctorado. También se ha llegado incluso a hablar de Rivera. ¿Qué pasa? Maxi Huerta. Maxi Huerta. En 100 días hemos tenido 2 dimisiones de 2 ministros del Partido Socialista. Bueno, al final los másters, los cursos, las universidades, lo que no puede ser es dejar dudas razonables de si el presidente del gobierno hizo la tesina, no la hizo, el doctorado o no le hizo, si Pablo Casado tiene el máster o no le tiene. Yo no creo que sea... Nuestra democracia, la gran virtud que tiene es que cualquier persona, independientemente de su condición de raza, sexo, educación, nivel intelectual, se puede presentar a unas elecciones libremente. Quien tiene que tener la capacidad de saber elegir a la mejor persona que nos pueda gestionar tiene que ser el votante. Por lo tanto, a mí un político que tenga muchos títulos no me inspira la confianza para que pueda saber gobernar bien. Yo, mira, una de las cuestiones que se plantea en la educación de los españoles de España, en educación, es que nuestros universitarios y nuestros
cuando asaltan el mundo laboral y acaban sus carreras, se encuentran que en el mundo laboral tienen muchas dificultades de aplicar los conocimientos que han adquirido en la universidad, porque es todo muy teórico y luego en la práctica cambia mucho. Yo mismo he sufrido ese desconocimiento cuando das el salto al mundo laboral. Al final, lo que tenemos que pretender, o lo que yo creo que debemos de hacer, es que los políticos vengan de un sector privado en el que adquieran conocimientos, experiencia y sapiencia. A nivel de títulos universitarios, no sé, Fidel lo decía de una manera un poco más... Hay un antes y un después. Sí que es cierto que ahora parece que el que no va a la universidad es que no sabe hacer nada. Yo no creo que sea así. Sí que es cierto que de cara a ganar confianza... Hombre, al final el cerebro es un músculo. Si tú le desarrollas, evidentemente, a través de algo tan objetivo como puede ser un título universitario, podemos ver, cuando no conocemos a la persona, qué capacidad intelectual pueda llegar a tener. Eso es cierto, ¿no? También aquí nos encontramos una cuestión muy importante. A raíz de todo este tema de los másters, la tesina, etcétera, etcétera, estamos poniendo en duda nuestra propia educación y además estamos haciendo un flaco favor a todas esas familias que realizan esfuerzos ímprobos para que su hijo, su sobrino, estudien y puedan tener unos estudios y se preparen para luego afrontar el mundo laboral en las universidades españolas. Y las estamos dejando en entredicho. Creo que este tema tenemos que cerrarlo ya. Sí. Con respecto a matar al mensajero, Luisma, permíteme, yo creo que Pedro Sánchez, ese burofax no es el más acertado a los medios de comunicación desde el Palacio de la Moncloa. Eso yo creo que forma parte de otro tipo de democracias, no sé cuáles, pero desde luego la española creo que el gobierno de España no se puede dedicar a mandar burofaxes a los medios de comunicación. Los medios de comunicación tienen que hacer su labor, unas veces acertarán, otras no, seguramente muchas veces no acierten, y aquí tenemos un periodista de dilatada experiencia que lleva 30 años en este mundo, unas veces acertarán, otras no, pero lo que no podemos hacer es matar al mensajero. Sí, pero ¿sabes cuál es el problema? Que yo creo que de los habitantes, en este caso de España, que les molesta que les mientan. Porque si Casado, por ejemplo, pone que tiene el máster y no lo tiene, es lo que le puede llegar a molestar. Efectivamente, es perder la credibilidad. Pero el español de por sí tiende siempre a engordar su currículum, ¿eh? Llegas ahí, inglés, hablado fenomenal, y además y tienes un curso mínimo que no sabes casi ni de ciertas palabras. Por eso lo que molesta a la persona es que mientan, no que no tenga el título, yo creo. Manuel. Me gustaría responder brevemente a Fidel, porque ha hecho una acusación que me ha hecho bastante daño, que es el decir que el Partido Socialista promueve el odio. Yo creo, y luego por otro lado le acusa de no llegar a consensos ni acuerdos, pero dice que pacta con los más pequeños, no sé, es un revuelo ahí, una mezcla que no acabo de entender. El Partido Socialista precisamente es uno de los partidos más dialogadores, bajo mi punto de vista, que tenemos actualmente, ya que para llegar a acuerdos con un montón de partidos minoritarios hace mucha falta el liderazgo y la negociación, y llegar a puntos en común y como decía, marcar una hoja de ruta en común. Y sí que está poniendo de manifiesto que el Partido Socialista, liderado por Pedro Sánchez, es capaz de hacer esto, y con 84 diputados ser totalmente capaz de dirigir un país. Respondiendo también a Luis Carlos, las dimisiones que ha tenido el Partido Socialista de los ministros han sido totalmente ejemplares. Hace años esto no lo habríamos visto, y es lo que tenemos que promover, que todos los partidos políticos, ya en cada persona, sea totalmente responsable y ejerza esa responsabilidad dimitiendo cuando ha visto que no puede dar explicaciones. Estoy totalmente de acuerdo en que no podemos permitir que los universitarios españoles, al acabar su carrera, al acabar su formación, salgan al mercado laboral y acaben trabajando en el McDonald's, por ejemplo, que es muy típico y muy tradicional. Por eso veo necesario una reforma educativa de consenso entre todos los partidos, y que de una vez por todas dure una ley educativa en España por lo menos 25 años, y que dentro de otros 25 se vuelva a revisar.
Respecto a la formación de los políticos, claro que no es lo más importante una titulación, pero ya si partimos de una base de que tenemos una formación universitaria, académica importante, podremos construir un político mejor que si no la tiene. No solamente los estudios, hay que saber lo que pasa en la calle, tener dominio de otro tipo de inteligencias múltiples que se habla ahora, de tener inteligencia emocional y social y ver lo que pasa a las personas que están más cercanas a ti. Y bueno, respecto a la responsabilidad de los medios de comunicación, yo creo que no es un mero espectador, también tienen su responsabilidad, y en la era de la información en el siglo XXI, con todas las herramientas que tenemos, hay personas, sobre todo los más jóvenes, parece mentira, que están muy desinformados. Se les está bombardeando constantemente con titulares, con pequeñas, con micronoticias y demás, y se les está aturullando. Por ejemplo, no se puede permitir que la ABC saque en primera plana el plagio de la tesis doctoral de Pedro Sánchez cuando no se la han leído, y así en el desarrollo de la noticia lo demuestran. Dice que no cita las fuentes y las cita totalmente. Entonces hay que tener cuidado y ser responsables, porque podemos hacer mucho daño a la sociedad. Es que de verdad, yo no sé si es que me escandalizas o me vuelvo loco. A lo mejor es porque mis pobres conocimientos me están haciendo un ejercicio tremendo de responsabilidad para poderte entender. Vamos, que tú como concejal... Lo mismo me pasa, ¿eh? Posiblemente. Es mutuo. Que tú como concejal del Ayuntamiento de Medina del Campo, que puedes contratar a un community manager que maneja un medio de comunicación, que tienes unas cantidades donde manejas a los medios de comunicación, que me vengas a dar ahora ejemplos de que ABC no se ha leído una tesis, bueno, vamos a hablar de ello, ¿eh? Vamos a hablar de ello. Mira, te va a hablar uno que no tiene carrera. Mira, todas las licenciaturas, antes por lo menos... Ahora son grados. Ahora grados, sí. Bueno, ahora son grados. Las licenciaturas normalmente duraban 2 años, ¿no? Entonces después, a los 2 años, tenías que hacer una tesina, o durante esos 2 años, o a partir de ahí, una tesis para que te dieran el doctorado. Entonces se llamaban, creo, corrígeme, que tú eres más joven y posiblemente tengas más idea, se llamaban cursos de eficiencia de investigador. Pero viene la ley Bolonia, y la ley Bolonia automáticamente cambia todo el sistema educativo, también aquí. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que primero ya no lo llama licenciatura, lo llama grado. Del grado hay un máster que se llama oficial, pero no le dan las propias universidades. ¿Y las universidades qué crean? Pues crean unos chiringuitos que son academias prácticamente, son chiringuitos. Pero, por ejemplo, la Universidad de Valladolid sí que ofrece másteres propios. No, aprueba los másteres que se hacen en otro sitio. No, se hacen en la Universidad de Valladolid. Pero ¿sabes por qué se hacen? Que sí, pero ¿sabes por qué se hacen? Porque es la única forma de financiar las universidades. Y entonces esos chiringuitos, que yo les llamo chiringuitos, son los que efectivamente tienes que hacer el máster oficial para poder tener el doctorado. Y en el doctorado ya sabes que son 2 años, y antes de 5 años tienes que hacer la tesis, cosa que es lo que parece ser que Pedro Sánchez no ha hecho, pero que me importa un rábano, que es que eso me importa, es que no me preocupa absolutamente nada. Yo lo que quiero es tener un buen presidente. Yo lo que no quiero es tener un señor que solamente trata de llegar a la Moncloa, sea por los medios que sea. Eso es lo que no quiero. Pero a mí los máster... que se debatan de otros problemas de mayor importancia, ¿no? Hombre, claro, que tengan enjundia, que tengan verdadera importancia. ¿Y quién es el encargado de poner en el foco ese debate? Los medios de comunicación. Pero vamos a ver, ¿cómo hablas tú de los medios de comunicación si prácticamente les apabulláis a todos? Pero hombre, por Dios, que hable otro, por Dios, pero no tú. Muchas veces... Pero no tú, que habéis tenido a una representante de un periódico regional de importancia como community manager durante 2 años y medio, filtrando todas las informaciones del Partido Socialista. Perdóname mi tono, es que me calientas, Luis Manuel. No, porque, por ejemplo, a Pedro Sánchez se le ha visto silenciado desde los medios de comunicación de Pedro en los últimos digo años. Que lo malo es que tú estés dando o intentando decir que ABC o El Mundo son 2 periódicos... Y te estás intentando decir que el PSOE en Medina del Campo manipula los medios de comunicación, ¿no? No, lo digo, no, lo afirmo. Pues es una acusación grave.
Pues haz lo que Y te quieras. digo yo que no es así. Haz lo que quieras. Aquí tienes a un periodista de la casa que te lo podrá confirmar o no. Aquí hay muchos medios de comunicación en Medina. O es que no lo sabes. Hay unos que se dejan y otros que no se dejan. Yo te estoy poniendo un ejemplo. ¿Es verdad o no es verdad que habéis tenido una community manager en el Partido Socialista que escribe todos los días en un periódico regional? ¿Sí o no? Sí. Que escribe, No, que es independiente. ¿Independiente de qué? Y puede ¿Cómo va a ser escribir para independiente medio... si le pagas 280 euros al mes, amigo mío, 280 euros al mes para hacer una información? ¿Cómo va a ser independiente? Claro, y otros medios de ¿Pero qué libertad va a tener medios esa de comunicación chica o ese chico? Vamos a dejar el debate porque la persona que está mencionando no se puede defender. Y me gustaría que se defendiese esa persona. Y es que no tiene por qué defenderse. Hombre, decir, ¿es verdad o no es verdad? Si es que está demostrado, está demostrado. Hay cosas que están demostradas. Y como están demostradas, yo no necesito defender, si lo digo en todos los sitios, o sea que eso. Y entonces, ¿qué diría, por ejemplo, una persona como yo? Una persona como yo, que estoy justamente en un grupo independiente y que cualquier tipo de información, y creo que yo doy mucha información, y estoy absolutamente castigado por ese medio de comunicación. ¿Tú qué dirías si estuvieras en mi sitio? Eso es a tu criterio, no lo sé. ¿Cómo? A mi criterio, esto es obvio, esto se ve, aquí solamente sale en lo sacramentado por el Partido Socialista que está en el poder, porque tiene una habilidad especial. Y es que los medios de comunicación tienen que estar al lado de ellos, que para eso tiene partidas de más de 130.000 euros. ¿Quieres que hablemos de eso? Porque la verdad es que te voy a sacar los colores. Vamos a ver. Pero tú verás. Hay que diferenciar la cuestión local con la cuestión nacional. Estamos hablando de la nacional. Vamos a ver, estamos hablando de política. Pero vale, en la local hay empresas que se dedican a la publicidad y la promoción y se le puede contratar sin ningún tipo de problema. Vamos a ver, yo te voy a decir una cosa. Vamos a olvidarnos de... Porque ya te digo que te saco los colores en 2 segundos. Vamos a hablar de lo nacional. Tú sabes precisamente que el Plan Bolonia, que es el de los másteres famosos y tal, el 20% exigían asistencial, o sea que tenías que ir a los cursos. Y el 80% pues te daban unos bonos que eran horas de trabajo, etcétera, etcétera, que eso era lo que te compensaba y que tú lo podías hacer de forma online o bien con trabajos cualificados que presentabas y que la propia academia, que por cierto cobra muchísimo dinero para obtener cualquier máster o cualquier título, efectivamente los convalida. Esto es lo que estaba pasando y va a pasar, es que va a seguir pasando. Otra cosa es que alguien diga que alguien que se presenta en una universidad y hace un máster fuera de la universidad, que luego lo computa la propia universidad y te da el título, no se aproveche de las circunstancias. Yo te puedo decir que, por ejemplo... Lo convalide, ¿no? Lo convalide, perdón, sí, llevas razón. Yo te puedo decir que, por ejemplo, en Cánovas del Castillo, que es una de las más importantes, tenía más o menos como una especie de sucursal, donde había un ministro de director general, o sea, del máster, y era un político. Pues claro, yo imagino que a todos los afines pues, les pasaría lo mismo que a vosotros en el Ayuntamiento de Medina, que os saca los titulares y a Fidel, que da 50.000, solamente le saca pues, la fotografía y me corta algunas veces para que no se me note. Pues lo mismo pasa con esto. También sabes que el grupo de gobierno, sea cual sea, genera más titulares que los grupos de oposición. Pero eso no es una razón. Esa no es una razón. Si tú bueno, pero es así. Sí, pero si tú en un momento determinado haces una propuesta, preparas algo, dices algo, y es suficientemente importante, lo normal es que los medios de comunicación, no digo esta casa, porque yo, por lo menos en las 2 o 3 cosas que he tocado, a mí se me ha tratado, digo, adecuadamente. No voy a decir mejor que, porque mejor que vosotros es imposible. Pero... Entonces me da la razón de que los medios de comunicación tienen un rol. Pero, tienen una importancia, no son un mero espectador, tanto a nivel local pero es como... que tú has puesto nombres que están al servicio de la... Y eso es lo que me molesta. Tú no digas que hay... no se muevan, Fidel. Pero no digas que hay periódicos que están al servicio de... No, a lo mejor esos periódicos son los únicos que son libres y los demás están comprados. Vamos a escuchar a Luis Carlos Salcedo, que hace mucho tiempo que no interviene. Luis Carlos.
Bueno, yo estaba contemplando el mano a mano entre Fidel y Luisma, y la verdad es que aquí han dicho muchas cosas, tanto uno como otro. Unas cosas a nivel local y otras cuestiones a nivel nacional. A nivel local, bueno, ellos tienen un poco de ventaja sobre mí. Ellos al final están en los grupos políticos, son actuales concejales y representantes públicos de Medina del Campo, y yo al fin y al cabo soy un mero espectador de esos plenos y no tengo acceso a esos expedientes. Pero, sí, bueno, Luis Carlos, cuando usted fue nombrado presidente del PP de Medina, salió en los medios. Cuando había una gestora, salió en los medios. O sea, que siempre que ha sido noticia, ha estado en los medios. No tienes que defender. No, que me refiero que... si la gente lo sabe, o sea, salir como defensor de causas perdidas es muy malo, Javier. Y este es un consejo de un viejo político. Si no es defender yo voy a hacer perdidas. Yo voy a intentar hacer... Cuando algo es noticia, sale en los medios. Yo voy a intentar hacer una disertación un tanto general. ¿Los medios de comunicación son necesarios? Sí. ¿Son necesarios para los gobiernos de turno en administraciones locales, regionales, estatales? Sí. Y ahora voy a dar la razón, el por qué entiendo que sí. Los diferentes gobiernos generan una serie de actividades que el ciudadano, si no fuese a través de los medios de comunicación, difícilmente se entenderían. Los medios de ahora, por otra parte, los medios de comunicación, se nos ha ido mucho el debate, no obstante, sí, los medios de comunicación, los medios de comunicación tienen, son libres con derecho a su línea editorial. Entiendo que sí. ¿Qué fuentes de financiación tienen los medios de comunicación? Una de las instituciones públicas, otra de la institución privada, de la empresa privada. Ahora bien, dicho esto, ¿dónde ponemos el límite de donde las instituciones financian a los medios de comunicación? Pues no lo sé, a lo mejor hay que hacer una ley al respecto. Y hombre, Luisma, decir que los medios de comunicación, cuando lo domináis la izquierda, y ahí tienes el caso de Mediaset, etcétera, etcétera, no voy a enumerar uno por uno, complicado. Los medios de comunicación históricamente, además, siempre han sido dominados por la izquierda. ¿Han tenido esa habilidad? Han tenido esa habilidad o tienen esa habilidad. Ha cambiado mucho a lo largo de los años, con compraventas, compras de acciones... ahí tienes a Jaume Roures. Él se autodenomina comunista de izquierdas. Jaume Roures, bueno, posiblemente uno de los hombres más poderosos de este país, por ejemplo. Ahí tiene sus líneas editoriales. Y no quiero no quiero profundizar en los detalles, quiero un poco hablar, como decía antes, en líneas generales. Con respecto a las universidades también están politizadas, o es que podemos pasear... Hay una anécdota que me llamó mucho la atención. Yo uso el zapato castellano, lo uso porque me gusta, como a ti te gustan otras cosas, ¿no? Hay una anécdota que yo leí, no sé si es cierta, pero puedo llegar hasta creérmela, que si paseabas con zapatos castellanos por la Universidad Complutense te apaleaban. Bueno, eso... La Universidad Complutense de Madrid estaba dirigida por los Monederos, por los Pablo Iglesias, por el de la beca Black Rejón. Han dominado las universidades. Hasta tal punto que si tú en tus exámenes veían una línea un tanto diferente a la que ellos pensaban, te suspendían. Es una acusación un poco grave, sobre todo de la educación. No la he hecho yo, la hacen alumnos de la Universidad Complutense de Madrid de Ciencias Políticas. No la hago yo. Eso está publicado, está ahí, lo puedes ver. Yo no creo que la universidad esté politizada. Sí que es cierto que el movimiento 11M nace de la Facultad de Políticas de Madrid. Y a partir de ahí yo creo que se desarrolla sola, genera un partido aparte y la universidad ya no tiene nada que ver. Permíteme, las universidades sí que es cierto que tiene que ser que el profesor te suspenda o te baje nota porque sea de una formación, de una inclinación política o no. Dependerá de la justificación. Esas acusaciones que yo he dicho no las digo yo. No obstante, sí que quiero decir una cosa. Las universidades sí que tienen que ser un centro de debate. Un centro de debate, un centro incluso por la propia juventud del estudiante, de reivindicación, de derechos y demás. Ahora bien, un centro de preparación, no de debate. Por supuesto. Es que de debate... Ahora bien,
desde la libertad del individuo a poder elegir. Lo que no es posible es que a una universidad vaya un político de cierto calado y se le expulse a pedradas y no se le deje hacer el debate. Y en cambio, cuando va el de mi corriente, se le ponga alfombra roja con pétalos de rosa. Eso es lo que no es posible. Eso en una democracia como la nuestra, si bien es cierto que es joven, porque yo creo que con 40 años todavía se es joven, todas esas cuestiones tenemos que solucionarlas y solucionarlas ya. Pero no te olvides, Luisma, siempre las universidades y los medios de comunicación históricamente han estado gobernadas, y entiéndeme, gobernadas entre comillas, por la izquierda y dominadas por la izquierda. Pues te aseguro que en los últimos 2 años Pedro Sánchez se ha visto silenciado, y con el Partido Socialista los últimos 2 años de gobierno del Partido Popular, hasta que no ha entrado en el gobierno. Ahora sí que tiene mayor difusión, porque lo que decía antes, que los grupos de gobierno generan más titulares. Pero bueno, lo que nos atañe, y quería responder a Fidel, las universidades sí que deben ser un entorno de debate, de generador de ideas, porque debatiendo entre diferentes posturas a lo mejor se llega a consensos e ideas nuevas que se tienen que después que desarrollar. Sería muy grave que un profesor suspendiera a una persona, que hay casos y les podemos conocer o no, pero mientras una idea sea opuesta y esté bien justificada, no tiene que ser para nada penalizada. Yo creo que lo que se debe hacer, todos los políticos deben hacer, es ser transparentes. Pedro Sánchez ha publicado su tesis, la ha dejado abierta para la consulta de todo aquel que quiera en Internet, y todos deberíamos ser transparentes en este sentido y obligados a hacerlo. Cuando vamos a pedir cualquier trabajo, llevamos el currículum y muchas veces te dicen que lo acompañes de un justificante sellado, por lo menos para la oposición pública, por ejemplo, y no veo por qué no se puede hacer ahora para ostentar un cargo político y que sea transparente y esto no ocupe más minutos en la vida cotidiana de los demás. Tenemos que finalizar. ¿Me promete usted, señor Lambás, que va a ser un minuto solamente para la intervención? Oye, un minuto, ¿me lo promete? Es que, no, sí, es verdad, pero es que la palabra transparente se repite una y mil veces. Transparente es cuando tú llevas una carrera, una política, que es una carrera política, donde llevas durante muchísimo tiempo y estás ahí. Esa es la transparencia. La transparencia no es una palabra donde diga, no, nosotros somos muy transparentes. Es un concepto. Es un concepto. Entonces, lo que hay que demostrar es, después de acabar esta legislatura, de estos 8 años que habéis estado, que habéis sido... Yo 4. Bueno, tú 4 y los demás. Bueno, el gobierno del PSOE lleva 8 años, va a cumplir 8 años, y entonces decir que ha sido transparente, que efectivamente ha sido una legislatura limpia, etcétera, etcétera. Pero es el tiempo quien marca. Y verás que el tiempo va a marcar otra cosa. Ese es el problema. Bueno, el tiempo lo dirá. Salcedo, un minuto. Bueno, resumiendo, creo que en este país tenemos que mejorar mucho, desde las universidades, las propias universidades, pero nuestra propia democracia tiene que ir evolucionando. A lo mejor hay que hacer reformas en este sentido, porque al final lo que valía en 1978 es posible que ahora a lo mejor no valga. Y me refiero en este caso a la ley electoral. Concretamente, el Partido Popular lo planteó en su primera legislatura de mandato cuando tenía mayoría absoluta. Sí que es cierto que dialogó con otras fuerzas políticas y en ese momento las otras fuerzas políticas no quisieron apoyarlo. Creo que sí que es necesario esa reforma de la ley electoral para que no suceda lo que está sucediendo, que el pacto de perdedores está haciendo que gobiernen nuestros ayuntamientos, nuestras diputaciones, nuestras cortes y nuestro Parlamento Nacional. Un minuto, señor Pascual. Bueno, yo creo que el Partido Socialista tiene por delante importantes renovaciones, mejoras y reformas. Una sería, por ejemplo, la del sistema eléctrico, otra la de la revisión de la Constitución, la reforma laboral y por último, es muy importante, que creo que hace crecer a un país, es la reforma educativa, y que este tipo de debates queden en el pasado, en el tintero, y hagamos de nuestros jóvenes que ahora empiezan a estudiar, pues el futuro del país, y a partir de eso crecer y construir un país con futuro. Luis Manuel Pascual, Luis Carlos Salcedo, Fidel Lambás, muchas gracias. Yo, sinceramente, desde este punto de vista he visto un debate muy ameno y seguramente que los espectadores lo van a agradecer. Buenas noches. Buenas noches.